Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Trinidad, trayéndole a ustedes el webinar semanal de Community CPA. Esta semana estaremos hablando sobre las razones por las cuales usted debería presentar una extensión para sus impuestos. Y como siempre, les estaré compartiendo mi pantalla para que ustedes capturen la información si es que la necesitan. Un poco sobre la presentación y sobre Ying Sa. Ying Sa es la directora ejecutiva y gerente asociada de Community CPA, una firma regional de contadores públicos autorizados de servicio completo. Sirvió en el Comité Asesor de Federal del Servicio de Impuestos Internos IRS, National Taxpayer Advocacy Panel. Para contactar a Ying directamente, puede dirigirse al sitio web al www.communitycpa.com para reservar una cita si es que desea hablar con ella personalmente. Un recordatorio que el libro de Ying nuevo de Citas con Ying a las 10 de la mañana está por salir. El libro Citas con Ying a las 8 de la mañana ya está disponible y usted puede encontrar una copia en Amazon y la copia del audiolibro. Aviso. Community CPA, como parte de nuestros servicios a nuestros valiosos clientes, está ofreciendo estos seminarios para que las empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No nos hacemos responsables de los daños que puedan sufrir los asistentes como resultado de seguir cualquiera de los consejos o la información proporcionada. Aunque estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos informados, la situación actual es muy dinámica y la información podría cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Nuestra información y asesoramiento no es de naturaleza jurídica y no se debe interpretar como tal. Consulte a un asesor jurídico si necesita un consejo legal. Comenzamos. ¿Qué es una cancelación de una extensión de impuestos? Presentar una solicitud de extensión de impuestos. Se le pide al Servicio del Impuestos Internos o el IRS, como lo conocemos en sus siglas en inglés, que le dé tiempo adicional para presentar su declaración de impuestos. Para los impuestos personales, use el formulario 4868 del IRS. Otras empresas utilizan el formulario 7004 del IRS. La mayoría de las solicitudes de extensión se cumplirán automáticamente. No tiene que explicarle al IRS por qué necesita su extensión. Una extensión de tiempo para presentar su planilla solamente. La extensión no le otorga más tiempo para pagar sus impuestos. Envíe la sanción de la declaración tardía. Evite, perdón, la sanción de la declaración tardía. Alrededor del 5% del monto del impuesto no pagado por cada mes o parte de un mes, una declaración está retrasada, hasta un 25%. ¿Cuánto tiempo más tengo? La fecha límite para presentar su declaración de impuestos depende de su tipo de negocio. Personal, por ejemplo, o el 1040 y anexo C, extiende la fecha límite de presentación del 15 de abril al 15 de octubre. El 1120 o 1065 se extiende del 15 de marzo al 15 de septiembre. Y el 1120C se extiende del 15 de abril al 15 de octubre. En general, la mayoría que presenta la declaración tendrá 6 meses de prórroga a partir de la fecha límite de impuestos de la empresa. Deberá presentar su solicitud y extensión a más tardar de la fecha de vencimiento regular de su declaración. ¿Qué sucede si debo impuestos? Realice su pago a tiempo el 18 de abril de 2023. Las sanciones comunes incluyen falta de presentación cuando no presenta su declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento de declaración del 18 de abril de 2023, generalmente el 15 de abril, o la fecha de vencimiento extendida si se solicita y aprueba una extensión para presentar. Incumplimiento de pago. Cuando no paga los impuestos informados en su declaración en su totalidad antes de la fecha de vencimiento de 18 de abril de 2023, normalmente 15 de abril, una extensión para presentar no extiende el tiempo para pagar. Incumplimiento en pago del impuesto es estimado adecuado.
Cuando no paga suficientes impuestos adecuados por el año con sus pagos de impuestos estimados trimestrales o mediante retención cuando sea necesario. ¿Por qué retrasar la presentación de impuestos? Es posible que no tenga otra opción en algunas circunstancias. Es posible que necesite tiempo adicional para organizar sus deducciones, cambios de vida recientes, cierre de negocio y otros cambios en el negocio. Con frecuencia es necesario tener más tiempo para terminar su declaración si todavía está preparando documentos fiscales como los de una entidad canalizadora. Escenarios de ejemplo. Si cerró su negocio en 2020, primero desea terminar el balance de su negocio antes de presentar la fórmula 1040. Por ejemplo, si usted tiene una C Corp y lo ha cerrado, su negocio vale $100,000 y el correo y lo cerró debajo a cero capital. La sección 1244 del Código Tributario permite que las pérdidas por la venta de acciones de pequeñas corporaciones nacionales se deduzcan como pérdidas ordinarias en lugar de las pérdidas de capital hasta un máximo de $50,000 para ganancias individuales o $100,000 para ganancias generales. Ventajas de presentar una extensión. Si sabe que llenará tarde de todos modos, presentar una extensión reducirá las multas por retraso. Evite la multa del 5% mensual por presentación tardía si solicita una prórroga. Luego presente su declaración antes de la fecha límite ampliada del 15 de octubre. La sanción por presentación tardía no comienza hasta el 15 de octubre si no presenta antes de esa fecha. Tiempo adicional para hacer elecciones. Le da tiempo para consultar con un profesional para determinar si está calificado para tomar ciertas deducciones y créditos si es lo mejor para usted. Extender el estatus o limitaciones de 3 años para obtener reembolsos de impuestos adecuados. Si no ha presentado una declaración durante muchos años, hay un plazo de 3 años para recibir un cheque de reembolso del IRS si le corresponde uno. Esto limita el reembolso y también se extienden los 6 meses cuando presenta una extensión. Ventajas de presentar una extensión. Financiar un plan de jubilación para trabajadores por cuenta propia. Es posible que desee financiar planes CEPA y IRA solo 401k o simple IRA para ellos mismos. Solicitar una extensión proporcionada 6 meses adicionales para hacerlo. Los planes solo 401k o 401k simple deben establecerse durante el año fiscal, pero en realidad la financiación del plan puede ocurrir hasta la fecha límite extendida del año fiscal anterior. Mejora la precisión de su declaración. Una extensión le da tiempo adicional para revisar su declaración y asegurarse de que todo esté completo antes de enviarla. ¿Cómo sus empresas podrían darle motivos para retrasar el 1040? Si inicia un negocio, tome una decisión sobre qué tipo de estructura fiscal desea que su negocio sea, ya que esto generalmente diferentes resultados como el 1040. Todavía está a tiempo de cambiar la estructura fiscal antes de presentar su primera declaración de impuestos. LLC de único miembro, si obtuvo muchas ganancias en 2022 y pagó demasiados impuestos, no le prestó o le retrasó, venga a Community CPA. O tal vez desea convertir, su empresa de pequeña empresa S Corp a Corporación C Corp nuevamente. La fórmula 1040 debe presentarse cuando presente todas las declaraciones de la empresa. ¿Cambios importantes en la vida recientes? ¿Ha pasado por un divorcio u otros eventos que cambiaron su vida? La mejor práctica es esperar. En el proceso de divorcio no tenían la declaración para presentar juntos. Necesita saber qué presentar. Compró una casa de alquiler, pero aún no tiene todos los costos resueltos y no tiene información para hacer relaciones de costos. Casarse
y el cónyuge debe impuestos anteriores. El nacimiento de un niño o niña en 2022 y todavía está esperando que le llegue el número de seguro social. Contras de presentación de una extensión. La elección Mark to Market para comerciantes profesionales no avanza. Realice la elección antes de la fecha de vencimiento original del 18 de abril. Es posible que no sepa exactamente cuánto debe sin completar su declaración de impuestos. Se aplican multas y tarifas si calcula mal y aún debe impuestos. Si necesita datos fiscales para préstamos, hipotecas, otras compras. Esperar más tiempo para su reembolso de impuestos, ya que no puede reclamar su reembolso hasta que presente sus impuestos. Si su devolución es simple, directa, es posible que no necesite un tiempo extra. Último, pero necesariamente importante. Coincidencia de datos del IRS. Coincidir con los registros del IRS. Evasión de auditoría. Conozca su información fiscal con el IRS. Participe en el programa de coincidencia de datos de Community CPA con presentar una declaración precisa. Estimación de impuestos y planificación fiscal, borrador de declaración final antes de la fecha de vencimiento, extensión de archivo, coincidencia de datos, presentación de la declaración final. Duerma bien sabiendo cómo se hace correctamente. Esto concluye nuestro webinar semanal de Community CPA. Si usted tiene más preguntas sobre este webinar o sobre los servicios que Community CPA ofrece, puede visitarnos a nuestro sitio web en www.communitycpa.com. Puede mandarle un correo electrónico directamente a Catherine@communitycpa.com y puede llamarnos al 515-288-3188. Eso es 515-288-3188. Estamos abiertos de lunes a sábado, 6 días de la semana, de 8:30 de la tarde a 5:30 de la mañana. Esto concluye el webinar. Muchísimas gracias. Los esperamos el siguiente viernes. Hasta luego.